¿Pero por qué no hablan? Es que ahí está. ¿Qué me dará el problema este? Buenas tardes, licenciado. Lo escucho y lo veo. Ahí estamos. Gracias. Fíjense que tengo problemas con el audio, pues es de que siempre pregunto. La pregunta clásica de las clases virtuales, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahorita vamos. Bueno, ¿cómo fue su examen? Bien, licenciado, lo copiamos bien. Yo sí lo escucho muy bien. Ah, yo pensé que el examen copiaron bien, eso que quería confirmar. Lo voy a sentenciar, van a ver. Les voy a contar una anécdota. Otra vez, no me puedo creer. Ahorita con ustedes estamos en... ¿Qué semana me toca con ustedes? Semana 7, ¿verdad? Correcto. No puede ser posible. No entiendo qué pasa acá. Es que se me va el... Bueno, entonces voy con ustedes de una vez con la presentación de la clase 7. Y les comento, pues lamentablemente estuve yo de observador cómo desarrollaron ustedes su examen. Muchos de ustedes pues acudieron a la forma más práctica, que es comunicarse entre todos, hacer un examen en grupo, lo cual pues es correcto y no es correcto. Es correcto porque dice que 2, 3 cabezas piensan mejor que una, y es incorrecto porque al final lo mejor hacen ustedes. Denme un segundito, ya di cuál es el problema. Cada vez que la gente entra tarde, me interrumpe el sonido. Ya no lo voy a dejar entrar tarde. Ahí está. Entonces, les comentaba, estuve con ustedes, me estoy dando cuenta cómo estuvo desarrollando el examen parcial. Lamentablemente, pues muchas personas pues acudieron a hacer el trabajo en grupo, la resolución en grupo. Lo que sí les puedo decir, no es correcto, para mí no es correcto, pero eso ya es, pues, simplemente pues, son las herramientas que en algún momento pueden utilizar ustedes y que nosotros no podemos controlar. El problema está de que quien se está engañando pues son los estudiantes. Nosotros tratamos de cumplir, así se los puedo decir fácilmente. Puede ser que el docente sea el malo, puede ser que el docente no sea el bueno, pero eso no quita de que ustedes puedan contribuir a seguir haciendo mal la práctica. ¿Por qué les digo eso? Pues que lamentablemente pues, la universidad asigna a un docente y posiblemente el docente no se debe explicar de la mejor manera. Entonces, eso no repercute en que ustedes tengan que intervenir y resolver el examen en grupo. En la vida real ya uno se va a encontrar con casos donde uno solito tiene que defender un caso y la forma de poderlo hacer es analizando, pensando. No van ustedes a decirle a su jefe en el momento que les pregunte algo, permítame, voy a ir a ver mis copias, permítame, voy a ir a ver qué fue lo que anoté cuando recibí el curso. En ese momento, si ustedes denotan alguna debilidad, en ese momento, pues automáticamente alguien puede ganarles ese espacio. Entonces, no se quiere eso.
Los insto a que eviten cometer ese tipo de situaciones. Es preferible, yo contribuyo con ustedes a pasarles las presentaciones, a pasarles las grabaciones, a que ustedes vean los videos que hay en la plataforma. Entonces, si aparte de eso ustedes creen que no tienen las herramientas suficientes y acudir a la última herramienta menos indicada, que es apoyarse, eso, pues al final, como repito, a quien le resta es a ustedes, porque qué tipo de profesionales estamos formando. Y por eso en la actualidad muchas personas dicen las clases virtuales no son la mejor herramienta para educar en este momento. Sí y no. Sí, porque lamentablemente pues nos tomó de sorpresa y no tenemos la suficiente capacidad para poderlo hacer. Pero no, porque como les repito, si el docente no es bueno, que los estudiantes no contribuyan a que las cosas sigan dándose mal. Y de mi parte, como les digo, yo trato de compartirles la mayor cantidad de material para que ustedes puedan estudiar previo a su examen, y no puede ser posible que el último día antes del examen me digan, mándenme las presentaciones, mándenme las grabaciones, porque fíjense que no me ha dado tiempo. No nos acomodamos tanto que yo les podría asegurar que dentro de los 19 alumnos que tengo ahorita conectados, posiblemente ha de haber más de alguno que solo conectó la computadora y se fue a hacer otras actividades. Eso es lo que no se debe de hacer. Debemos de aplicarnos, debemos ser disciplinados y respetar el horario y aprender en la clase. Porque cuando sean nuevamente presenciales, no van ustedes a decir, no puedo ahorita, permítame, voy a hacer la cena o voy a hacer el desayuno o tengo cosas que hacer y solo va a dejar su escritorio vacío con sus cuadernos y se va a ir a hacer otra actividad. No. Entonces, de mi parte, digo, estoy apoyando, solamente es un comentario, no es para que lo vayan a tomar a mal, sino que, repito, después esto pasa a la factura. Ya cuando a ustedes les toque estar defendiendo un puesto de trabajo, les toque dar un informe, les toque presentar alguna razonabilidad, digámoslo de mi curso de estados financieros, y no sepan ustedes qué hacer o qué decir, o no sepan ustedes cómo poder interpretar la información, y no van a decir ustedes, permítame, ahorita no puedo. Lo tienen que hacer porque es parte de sus atribuciones. Es como comentario nada más, sí que no se van a molestar conmigo, simplemente es algo que les traigo a reflexión para que tratemos de hacer de esto educación virtual algo que nos ayude, no que nos perjudique. Bueno, después de las regañadas son mentiras, después de mis comentarios, pues yo paso a trasladarles el contenido de la clase número 7, que es la que nos toca, es para el examen siguiente, y en este caso, permítame otra vez, es que estoy viendo por qué no. ¿Qué pasa por acá? Ok, va. Entonces, ya voy con ustedes con lo que respecta a la clase número 7, método de análisis de estados financieros. Entonces, ahora ya les impartí en la primera unidad más o menos una idea de lo que eran los estados financieros. Hicimos un ejercicio, esto era para que ustedes tuvieran parte teórica y parte práctica, y más o menos se alinearan todos los que no comprendían esto. Ahora, pues ya toca empezar a analizar un poquito y vamos a empezar con la teoría. Lógicamente, vuelvo otra vez a retomar la misma práctica del primer parcial. Eso sería en el primer parcial, era de que por alguna razón en los exámenes, pues ustedes solo cuentan con 45 o 2 periodos para resolver el parcial y hasta ahí nada más. Eso lo que quiere decir es de que lamentablemente no podemos hacer un caso práctico, no podemos desarrollar la práctica en este curso por el tema tiempo. Entonces hay que hacerles preguntas. Pero, lógicamente, pues ya vienen los laboratorios y en los laboratorios vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante cada unidad. Y en este caso, yo voy a tratar de resolver la teoría lo más rápido posible, las presentaciones, explicarlas. No quiere decir que voy corriendo, tengo que avanzar y voy a aprovechar el tiempo que nos quede para poder desarrollar un ejercicio, un caso práctico, que es lo que complementa el aprendizaje en este curso de análisis e interpretación de estados financieros. Entonces pasamos a los métodos de análisis de estados financieros. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga la capacidad de conocer la verdadera situación económica de la entidad por medio del análisis de los estados financieros. En este objetivo, pues, es lo que he venido recalcando. Ustedes van a estar en la capacidad, entre comillas,
de ya no hacer estados financieros, no ponerse a traer cuentas, a sumar, a restar, sino que ustedes van a aprender a leer los estados financieros con una simple vista. Ustedes van a poder determinar cuál es la situación de la empresa, si está bien, está mal, qué decisiones se pueden tomar a futuro para poder mejorar la estabilidad económica de la entidad, o en su caso, si está bien, qué decisiones se pueden tomar para que la empresa siga creciendo. Parte de esto es lo que vamos nosotros a analizar. Lógicamente es importante tener clara la estructura de los estados financieros. Y luego dice pues, que pueda tomar decisiones acertadas para optimizar los recursos, utilidades y servicios de una empresa. Entonces, al final, pues usted llega a ser el líder de una empresa, llega a ser el gerente general de una empresa y la junta directiva le pregunta, mira, quiero saber cuál es la situación de la empresa, qué pronóstico tenemos para el próximo trimestre, qué objetivos crees que se pueden alcanzar en las metas, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, pues, resulta que ustedes solicitan los estados financieros al departamento de contabilidad y cuando se los envíen, ustedes prácticamente van a hacer un resumen gerencial en donde ustedes van a plasmar, de acuerdo a los que han ido presentando la entidad en los meses anteriores, ustedes van a hacer una proyección y van a hablarle a la junta directiva indicándole, bueno, nuestro objetivo se traza de la siguiente manera, de acuerdo a lo que ha venido sucediendo en los últimos 6 meses o 7 meses, y con ello, pues creemos que podemos alcanzar estas metas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta y de esta otra manera. Pero, como repito, ya con una base sólida, ya con un análisis previo para poder ustedes lanzarse al agua y decir, esto es lo que puedo alcanzar. No únicamente inventarse la información, no únicamente inventarse un dato, sino que simple y sencillamente, de acuerdo a la información que ha pasado, podemos nosotros predecir lo que puede suceder más adelante. Y luego dice pues que esté en la capacidad de proporcionar información clara, sencilla y accesible en forma escrita a los grupos interesados de los estados financieros. Y en algún momento no necesariamente va a ser solamente la junta directiva. Ya lo vimos en la parte teórica y lo vamos a seguir viendo, de que los estados financieros le va a interesar a la junta directiva, les va a interesar a ustedes como colaboradores, como trabajadores, y la razón es porque ustedes van a llegar a determinar, ¿será que me puedo quedar en esta empresa? Yo veo una buena estabilidad económica, no veo una estabilidad económica, o quizás van a tambalear ustedes por los resultados que genera la empresa. A ustedes también les interesa la información de la empresa. Otro punto es, bueno, la empresa necesita seguir creciendo y necesita saber cuál es la realidad de los estados financieros para solicitar un préstamo. ¿A quién le va a interesar esa información? A los bancos, ¿ya? O posiblemente resulta que hay un inversionista y necesita saber cuál es la realidad de la empresa para ver si puede capitalizar la empresa, si puede inyectarle más capital para que ésta siga creciendo, siga generando. Entonces, al final, ¿a quién le van a solicitar esto? Pues a ustedes, como encargados de la entidad, como gerentes, como financieros, les van a estar solicitando esta información por una u otra razón. Bueno, y entonces, pues dentro de esto tenemos pues, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. Esto se vuelve el corito de nuestra canción del curso. Nosotros tenemos que saberlo continuamente y saberlo tataratear para poder entender de qué se trata. Balance general, pues este estado financiero lo que hace es que refleja la información desde que nace la empresa a la fecha. Estado de resultados, en este caso, denme un segundito que alguien quiere entrar otra vez. Entonces, en este resultado, en el estado de resultados, lo que genera, lo que voy a hacer ahora es de que, fíjense, pues, voy a tratar de venir a las en punto. Vamos a dar un lapso de 5 minutos para que entren todos. Luego de los 5 minutos, el que vaya a entrar va a tener que yendo a responder una pregunta. ¿Ya? Y así hacemos más proactiva la clase. Así si ustedes quieren atrasar, pues no importa, porque ya tengo las preguntas preparadas. Y entonces, pero ahora va a ser a cámara abierta, para que podamos también conocernos de esa manera. Si ustedes me conocen, bueno, ustedes ya me conocen, ahora yo los quiero conocer. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Lo que sucede es que cuando están entrando, yo tengo que interrumpir la clase y tengo que regresar otra vez y vuelvo a recapitular lo que tal vez ya dije. No me molesta, pero lógicamente nos atrasamos. Entonces lo vamos a trabajar de esa manera. Y entonces, me quedé con ustedes con el estado de resultados. Ya les dije, el balance general demuestra la información. Permítanme un segundo que alguien más quiera entrar. Ok, bueno. Entonces dice
que el balance general demuestra la información acumulada desde que nace a la fecha. El estado de resultados demuestra la información financiera de la entidad en una fecha dada o un intervalo, o en este caso en un periodo. Por lo regular, el periodo es de un año comercial, 365 días, del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se esté analizando. Ahí podemos nosotros determinar si la empresa obtuvo una ganancia o una pérdida. Eso es como cuando ustedes anotan en su, ¿cómo se llama? En su diario. Este año quiero alcanzar esta meta. Y llegan al 31 de diciembre y ustedes sacan la conclusión, ¿alcanzaron esa meta? Sí o no. ¿Y por qué no? Por ejemplo, algunos tomamos aquello de que este año sí voy a hacer ejercicio, este año voy a bajar de peso. Y entonces resulta que ustedes llegan al 31 de diciembre y posiblemente pues bajaron de peso, pero al estómago o a las rodillas. Y no se alcanzó la meta, posiblemente sí se alcanzó la meta, que bajaron de peso, están mejor, y entonces eso lo que hace es que beneficia a todos ustedes. ¿Por qué? Porque se ha alcanzado una meta. Y el estado de resultados refleja eso. Me permiten un segundito que viene otra persona también que quiere entrar. Federación de Tenis, no sé quién es, pero bueno. Y entonces vamos al estado de cambios en el patrimonio, que esto lo que hace es que refleja el resultado final que ha tenido la empresa desde que lleva consecuencia. Acá podemos nosotros hacer un análisis de año con año o los últimos 2 años de que la empresa ha estado funcionando para ver cuál ha sido el cambio en su patrimonio, en el capital, en las acciones, en las ganancias, en las pérdidas. Ahí se puede reflejar, hubo más pérdida que el año anterior, hubo más ganancia que el año anterior, el capital disminuyó, el capital subió. Eso es lo que refleja el estado de cambios en el patrimonio. Y el estado de flujo de efectivo lo que hace es de que determina cuál ha sido la utilidad que se le ha dado al efectivo de la entidad. Lo que hace es de que refleja, pues, el efectivo que tiene la empresa en sus 3 actividades básicas, que es actividad de inversión, de financiamiento y de operación, a qué nosotros hemos aplicado el efectivo de la entidad, a cuál de estas 3 actividades. Entonces, eso lo que hace es de que nos mejora un mejor entendimiento en dónde se ha invertido mejor el efectivo de la empresa. Y luego las notas a los estados financieros que reflejan algunos datos relevantes sobre las operaciones que ha tenido la entidad que no aparecen reflejadas en los estados financieros. Dígase el balance general, el estado de resultados, y en las notas a los estados financieros se hace una ampliación para poder detallar de mejor manera alguna eventualidad. Aquí también en las notas a los estados financieros va toda la información desde que nace la empresa. Por ejemplo, dirección, moneda, ¿qué más podemos ver? Actividad a la que se dedica la empresa y generalidades en sí de la sociedad o la empresa, y así conforme se van acumulando las notas subsiguientes, se van anotando las que se crean convenientes y que reflejen alguna eventualidad relevante para poder entender. Puede ser que alguna integración únicamente en el balance vaya, por ejemplo, préstamos bancarios y diga 2 millones de quetzales, pero en esas notas pues se aclara que hay en la cuenta de préstamos bancarios resulta que hay 3 préstamos a bancos del sistema por diversas cantidades, el banco 1, el banco 2, el banco 3. Entonces ahí se aclara un poquito más y se puede detallar, por ejemplo, a qué plazo se sacó, etcétera, etcétera. Un ejemplo de una nota aclaratoria. Bueno, y en este caso pues estos son los estados financieros. Acá tenemos el estado de resultados, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos desarrollado varias veces. ¿Cómo se integra? Pues aquí tenemos ventas. Solo denme un segundito. Aquí estamos. Okay. Y entonces aquí tenemos nosotros ventas, costos de ventas, nos da una ganancia bruta. Tenemos los gastos de operación. Estos están integrados por los gastos administrativos y los gastos de venta. Y, lógicamente, a la ganancia bruta le restamos el saldo de los gastos de operación y nos va a generar ya sea una ganancia o una pérdida en operación. Si fuese ganancia, pues automáticamente tenemos que ir restándole los demás rubros. Si fuese pérdida, tenemos que ir sumando los rubros dependiendo el enfoque que tenga cada resultado. Entonces se va a ir acoplando al resultado que genere la empresa. Por ejemplo, si fuera pérdida, automáticamente
Los gastos, que son sinónimo de pérdida, se van a ir sumando y los ingresos se van a ir restando. Lo común debe de ser que sea una ganancia. En este caso fue ganancia en operación, los gastos se van sumando, los ingresos se van sumando y los gastos se van restando. ¿Qué es lo que integran otros ingresos y otros gastos? Pues por actividades no comunes de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que pasa que en este caso cuando nosotros hablamos de gastos, nosotros acá colocamos todos los gastos que se generan por la actividad normal de la empresa, pero otros gastos es por algo que nosotros pues no tenemos una injerencia o no es nuestra necesidad primordial. Por ejemplo, la otra vez les hablaba, un cheque rechazado y nos debitan 100 quetzales por ese cheque rechazado. Porque realmente nosotros no tenemos un negocio para estar girando cheques y que nos los estén rechazando y que nos estén cobrando eso. Pero esto fue tal vez un error, un mal análisis de fondos y por una u otra razón se depositó un cheque que no tenía fondos o se giró un cheque que no tenía fondos y nos cobraron este gasto. Entonces, esa es una actividad no común de la empresa y va en otros gastos. U otros ingresos puede ser lo inverso, que resulta que tenemos una cuenta bancaria y el banco nos acredita intereses. Lógicamente nosotros sabemos que por tener depositado dinero en una cuenta bancaria, los intereses no son suficientes. Entonces nosotros, nuestro capital, pues lo volvemos capital de trabajo y lo invertimos en el negocio. Pero en este caso, pues es porque ha tenido algún tipo de fondos en nuestra cuenta para movimientos comunes y eso nos ha generado un tipo de interés. Que no es ese nuestro objetivo, pero tenemos que tener una cuenta habilitada y eso nos genera un interés y eso va en otros ingresos. Y entonces al final vamos a decir que hubo ganancia en operación, el resultado final de estos dos rubros, de otros ingresos y otros gastos, me generó un valor positivo, se suma y tenemos una ganancia antes de impuesto. Y entonces a la ganancia antes de impuesto, sabemos nosotros que dentro de la Constitución de la República está estipulado que cada persona que resida en el país, en suelos guatemaltecos, y que genere una ganancia dentro de sus negocios, afecto al pago de impuestos al Estado. Y en este caso, formas en la cual una persona puede estar afecta, en este caso estamos haciendo el ejemplo de una empresa en donde esta empresa obtuvo una ganancia, entonces hay que calcularle un impuesto sobre la renta, y que es del 25%, luego hay que calcularle un valor de reserva legal, que yo les había explicado a ustedes que la reserva legal viene siendo como que una subcuenta, si lo hablamos de modo personal, una mi cuenta extra donde yo deposito cada vez que me pagan unos centavitos para cualquier eventualidad. Esa es la función de la reserva legal desde el punto de vista financiero, de que por ley toda empresa debe depositar el 5% de sus utilidades luego de haber excluido sus impuestos al Estado, y esto es para cualquier eventualidad futura que la empresa necesite. Y luego tenemos pues al final el resultado de la empresa, que es una ganancia del ejercicio. Y ya también desarrollamos el caso práctico en donde nos dimos cuenta que tanto el impuesto sobre la renta, la reserva legal y la ganancia del ejercicio van al balance. Entonces ahí no tenemos ningún problema. En este caso pues queda claro, se los anticipo porque viene un laboratorio el cual ustedes deben de resolver y ojo, es un laboratorio sencillito. Entonces pilas con eso porque eso les va a servir a ustedes para acumular puntos. Luego tenemos el balance general. Permítanme un segundito que viene otra persona aquí a entrar a la clase. Y entonces luego tenemos el balance general. Si bien es cierto, una de las preguntas que yo les hice en alguna ocasión fue qué hacíamos primero, qué desarrollamos primero, el estado de resultados o el balance general. Y entonces pues me respondieron 2 personas balance y 2 personas estado de resultados. Al final aterrizamos con la respuesta correcta. Primero se desarrolla el estado de pérdidas y ganancias porque de ese resultado se traslada al balance general. Y entonces acá tenemos el balance general, donde tenemos una sección que se denomina activo y otra sección que se denomina pasivo y capital. Entonces, en pocas palabras se lo resumo. El activo es todo lo que nosotros tenemos. Y lo hemos visto. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, mire, ¿cuál es su activo? Entonces, en este momento yo les podría decir este escritorio, la computadora donde estoy transmitiendo. Entonces, esto es parte de mi activo. Y podemos decirlo como un activo fijo. Un activo corriente va a ser, por ejemplo, el dinero que yo tenga en efectivo en billetera, va a ser el dinero que tenga en mi cuenta bancaria
eso es activo corriente. ¿Por qué? Porque al final constantemente tengo que estar metiendo plata, sacando plata para pagar obligaciones, para poderla invertir en algo, etcétera, etcétera. Entonces eso se vuelve un activo corriente. A nivel empresarial, pues es la misma interpretación, solamente que desde el punto de vista de una empresa no corriente, pues tenemos todas aquellas cuentas que no tienen movimiento en un periodo menor a 12 meses. Sí, en este caso podemos decir vehículo, inmuebles, herramientas, etcétera, etcétera. Luego tenemos el corriente, donde aquí van todas las cuentas que tienen movimiento, que son nuestras, porque tienen movimiento en un periodo menor a 12 meses. Tenemos clientes, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, caja, bancos, etcétera. Todo lo que sea sinónimo de nuestra propiedad y que tiene movimiento en un periodo menor de 12 meses. A todo esto nos da un total de activo, que es lo que tenemos. Luego tenemos nuestro pasivo y patrimonio. Iniciamos con el patrimonio, pues el patrimonio está integrado por capital, pérdida, ganancia, pérdidas acumuladas, ganancias acumuladas. Y luego tenemos el pasivo, que el pasivo es sinónimo de todas las obligaciones que se tengan en la entidad. Y hay obligaciones mayores a 12 meses que van clasificadas en el pasivo no corriente, y en este caso estamos hablando de hipotecas, estamos hablando de préstamos bancarios. Luego tenemos pasivo corriente, que son obligaciones a corto plazo, y en este caso, por ejemplo, impuestos por pagar, todas las cuentas por pagar que se tengan en un periodo menor a 12 meses. Y sumado el patrimonio y el pasivo nos da la suma total de pasivo y capital. Esto debe cuadrar con la suma total del activo. Entonces ahora nos vamos a conceptos básicos para poder entender lo que es el análisis. Prácticamente, pues el análisis es descomponer un todo en varias partes, ¿sí? Veámoslo de una forma más sencilla. ¿Qué hacen ustedes con un rompecabezas? Ustedes lo tienen armado y le dicen ustedes a su sobrinito, a su papá, a su mamá, o a su esposo, o su esposa, juguemos, y automáticamente crean todas las piezas. Y entonces, ¿qué hacen en ese momento? Empiezan ustedes a analizar las piezas y a ver dónde va cada una de estas. Ese es un análisis, poder integrar un todo en una sola pieza. Y entonces acá en el concepto decimos es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos. Es la descomposición de un todo en las partes que lo integran. Esto entendemos por concepto de análisis. Luego tenemos interpretación. Entonces aquí, ya de lo que nosotros tengamos claro, de acuerdo a una base teórica, nosotros vamos a interpretar su resultado tomando en relación todos los aspectos que conlleva a esta cuenta específica con todas las demás cuentas, ¿sí? Entonces, interpretación dice, es interpretar, es explicar o declarar el sentido de una cosa, y principalmente los de falta de claridad. Entonces, en algún momento puede haber una cuenta que a ustedes no les haga clic y automáticamente ustedes necesiten ampliar ese enfoque. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Dándose cuenta de qué cuenta es y a qué está afectando esta cuenta. Luego tenemos análisis e interpretación de estados financieros, unificando los dos conceptos anteriores, pero ya tomados en los estados financieros. Y entonces dice que es el conocimiento que se hace de una entidad a través de sus estados financieros. Bajo este concepto es lo que yo les expliqué anteriormente. Cuando ustedes estén en la capacidad de poder ver cuál es la situación financiera de la empresa, y veámoslo desde el punto de vista laboral. Ustedes están interesados en aplicar a una empresa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, miren, la cervecería centroamericana está recibiendo personal. Lo primero que ustedes dicen es, esta empresa es una empresa estable, es una empresa que lleva años de estar en nuestro país, es una empresa nacional, le da buenas prestaciones a sus empleados, yo quiero aplicar a esa entidad. Desde ese momento, ustedes ya están haciendo un análisis sobre el concepto en sí de la empresa, aunque no tengan una clara idea de sus estados financieros, pero ustedes ya analizaron y ya sacaron una interpretación de la razón de esta empresa. Pero también puede ser que van a haber algunos análisis diferentes de algunas entidades. Por ejemplo, si ustedes dicen, o yo les digo, miren, fíjense que hay una oportunidad de empleo en una maquila. Rápidamente el concepto a ustedes de maquila se les viene de más a menos, y no estarían ustedes interesados porque ya saben cuál es la situación de las maquilas en algún momento, saben ustedes cómo se manejan,
y entonces ustedes rápido sacan su lado negativo y dicen, no, yo no quiero aplicar a esta empresa. Entonces ustedes ya hacen una interpretación de acuerdo a cómo se han dado estas empresas en nuestro país. No quiere decir que todas las maquilas sean malas, pero es un ejemplo. Únicamente no quiero que van ustedes a decir, el licenciado dijo, o este fue el comentario que se hizo. Simple y sencillamente estamos tomando a colación una interpretación o en comparación de dos puntos de vista de empresas. Y entonces dice que él es el conocimiento que se hace de una entidad a través de sus estados financieros, el todo, para conocer la base de sus principios y elementos, en este caso las operaciones, que nos permiten obtener conclusiones para dar una opinión. En este caso, pues explicar o declarar sobre la buena o mala conducción de la administración, seguida por el negocio sujeto de estudio. Y entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta qué tan bien puede estar una empresa o qué tan endeudada puede estar. A los grupos interesados, en este caso, ¿quiénes pueden ser los grupos interesados? El analista proporciona información adecuada y suficiente a las distintas personas interesadas sobre lo que dicen o tratan de decir los estados financieros. Y en este caso, recayendo al objetivo, uno de los objetivos principales era, a todos nos puede interesar la información financiera de una empresa. Entidades financieras, pues pueden otorgar un préstamo, a la SAT, porque recuerden que la SAT es una de las encargadas de estar queriendo indagar cómo están todas las empresas, porque de acuerdo a sus ganancias, la SAT recibe. A los propios trabajadores, porque si la empresa no está bien, automáticamente, pues saben ellos que ellos están de una manera tan variante en sus puestos de trabajo. Y de eso vamos a encontrar mucho más. Y en este caso, dicen, a los acreedores, pues, ¿quiénes son los acreedores? Los que nos proporcionan de una u otra manera algún tipo de insumos a crédito. Cuando digo insumos es porque trato de darles a entender de que tanto los acreedores y los proveedores nos dan al crédito, pero para que tengan una mejor claridad, el proveedor es el que me da mercadería, materias primas, algún tipo de insumos, algún tipo de materiales para que mi empresa invierta y la pueda producir. En este caso, esos son los proveedores. Y los acreedores son aquellos que nos dan al crédito algo que sea diferente a lo que nos dan los proveedores. Y en este caso, veámoslo así, el proveedor es el que nos da a nosotros aquella materia prima, aquel suministro para que nosotros podamos producir y darle vuelta y vender. El acreedor es lo que nos da algo diferente. Y en este caso, si yo decido comprar mobiliario para la oficina de la empresa, a eso no lo voy a yo a generar y producir y darle vuelta a ese mobiliario para poderlo vender. No porque es únicamente para la oficina, es para que lo puedan tener mis empleados. Y en este caso, la persona que me lo dio a crédito se llama acreedor. Entonces, para que ustedes tengan una claridad entre el acreedor y el proveedor. El proveedor es el que me da a crédito para que yo pueda producir. Y el acreedor es el que me da algo diferente de lo que dice el proveedor, que no es para poder producir, sino que es para que lo pueda utilizar. Y en este caso me lo da a crédito. Los acreedores bancarios también es otra subsección, y en este caso pues, son los que nos dan préstamos. Los inversionistas, pues, es porque en este caso puede haber gente interesada en la empresa y necesita saber cuál es la situación de la entidad para poder invertir. Acreedores a largo plazo, pues se puede decir también que es sinónimo de, por ejemplo, alguien que nos venda un terreno y automáticamente dice, bueno, yo le voy a vender un terreno, es para la empresa, pero va a ser a 20 años. ¿Será que la empresa va a estar estable en 20 años? Y entonces se analizan los estados financieros y cuál es el posicionamiento de la empresa en la región para poder darnos una idea de cómo está. A los auditores, bueno, a los auditores les sirve para poder revisar y dar una fiabilidad de la información financiera de la empresa. Actualmente recordemos que un auditor es aquella persona habilitada por las entidades del Estado, por las leyes guatemaltecas y hasta las leyes internacionales para poder dar fidelidad de la información financiera que se esté presentando de una empresa. ¿Por qué? Porque son personas capaces, si lo queremos ver así, personas que tienen la habilidad para poder determinar si la empresa está bien o no. A los directivos, como para qué no. ¿Por qué? Porque tienen ellos sus centavitos invertidos en la empresa y necesitan saber cómo esta plantita está creciendo y está generando.
Entonces, a ellos les interesan también los estados financieros. Al Estado, pues ya les dije cuál era la razón, por medio de las entidades fiscalizadoras, porque de ahí reciben ellos los impuestos y necesitan saber que la empresa esté bien. A los trabajadores, la razón de ser es porque queremos trabajar en una empresa pues, que tenga estabilidad. A los consultores y asesores de las empresas para poder determinar si la empresa pues, puede ir en buen camino o no. Y entonces dice, el análisis a que se sujeta el balance general podrá ser sobre la clasificación y reclasificación que desee el analista. Por ejemplo, activo disponible, caja y bancos. Estas son solamente como subsecciones para poder tener una idea de cómo se van analizando los estados financieros. Yo ya les hice ver una presentación de cada uno de los estados financieros, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, pero aquí lo vamos a ver por subsecciones. Y entonces dice el activo disponible, caja y bancos, es donde se dispone la plata para que la empresa esté funcionando. Activo circulante constituye la actividad o giro de la empresa. ¿Y qué tenemos acá por activo circulante? Bueno, mercaderías, cuentas por cobrar, inventarios, documentos por cobrar, todo lo que es sinónimo de que la empresa esté funcionando y la razón de ser. Inmuebles, planta y equipo, todos los activos fijos. Estas son inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque en inmuebles podemos tener terrenos, edificios, plantas, en este caso planta y equipo, podemos tener vehículos, mobiliarios, herramientas, equipo de cómputo. Entonces, todo esto, pues, la empresa lo ha invertido, lo ha adquirido para que tenga una mejor movilidad, un mejor funcionamiento en sus departamentos y poder tener acomodadas a todas sus áreas. Y entonces, estas son inversiones que hace la empresa a largo plazo, porque sabemos que difícilmente las empresas lo van a tener todo de un solo, lo van comprando por lapsos. Entonces, es una inversión que se va dando ya consecutiva durante varios años. Pagos y gastos anticipados. Y en este caso, pues hablamos de cargos anticipados. Ya sea que a mí me paguen anticipadamente la compra de una mercadería, algo que yo tenga que vender, pero como no tengo el producto, entonces el cliente me dice, mire, le voy a depositar, me reserva mi pedido. Y entonces tengo que producirlo y ya se vuelve una obligación a poderle cancelar a él por medio de la mercadería. Y en este caso, gastos anticipados es que en algún momento sea a la inversa. Yo pague anticipadamente, por ejemplo, el seguro por un año de las instalaciones. Quiero tener asegurado todas mis instalaciones por aquello que suceda un siniestro. Yo ya lo pagué anticipado durante un año. Entonces, mes a mes, yo voy recurriendo o voy haciendo utilidad de ese gasto para poder tenerlo claro en mis estados financieros. Para plazo o circulante son obligaciones con vencimiento en menos de un año, ya sea pasivos a largo fijo, obligaciones con vencimiento superior a un año. Inversiones de los accionistas, capital efectivamente aportado. Y en este caso, pues se da porque en algún momento, pues hay accionistas que aportan su capital o dicen el capital de cada persona va a ser de tanto, pero únicamente aportan una cantidad. En este caso, pues estamos hablando de los accionistas que el total de capital que está asignado ya lo tienen introducido en la empresa. Utilidades o resultados por aplicar, es de las operaciones que se van generando año con año. Entonces, el análisis es para diferentes áreas o secciones del estado financiero, en este caso el balance general, y se puede hacer de esta manera. Y esto no quiere decirte que solamente sean estas, pueden haber otras formas. Algo que quiero que tengan bien claro, y es lo que les he dicho a ustedes y era el mensajito que les dije al inicio, en la vida real, este curso se aprende con la práctica. No únicamente solo leyendo, no únicamente solo viendo diapositivas. La razón es porque en la vida real nos vamos a encontrar con diversas situaciones, diversas empresas. Al final el objetivo es el mismo, lucrar, generar utilidad, generar un ingreso, pero las empresas tienen diferentes formas de trabajar y entonces nosotros tenemos que tener esa astucia, esa capacidad para poder saber cómo se maneja cada una de las empresas, porque no todas tienen un esquema de trabajo igual. Algunas trabajan de una manera que uno tiene que irse acoplando, otras que es como a uno le gusta que trabajen las empresas, y entonces en este caso, pues al final lo que hace a una persona es su capacidad, y la capacidad se va ganando conforme se va practicando. Entonces esto es importante para ustedes. Deben de meterse a practicar para poder entender cada una de las situaciones que se pueden generar en una empresa. Y continuando, pues dice que el estado de resultados se podrá agrupar en los siguientes renglones.
está de más que le diga esto, pero aquí está, ventas netas, costo de ventas netas, costo de distribución, que estamos subseccionados en administración y venta, gastos financieros, que aquí tenemos nosotros de una u otra manera, aquellos ingresos y aquellos gastos que se generan por actividades ajenas a la empresa, otros costos y otros productos. Y luego tenemos costos de adición o provisiones. Y luego tenemos para el impuesto sobre la renta y para la participación de las utilidades de los trabajadores. Y en este caso estamos hablando de las provisiones que se realicen. Este es como que cómo se puede agrupar el estado de resultados para poderlo analizar de una manera un poco más entendible hacia los auditores. Y entonces tenemos ahora el método de análisis de los estados financieros. Antes de que continúen, pregunto, ¿están todos por acá conectados? ¿Tienen alguna duda? Antes de que continúen, no sé si hay alguien que tenga algún comentario o alguna duda que me la pueda hacer llegar en este momento, previo a continuar, únicamente. Yo pues para que no se desesperen de estarme escuchando mucho. Buenas noches, licenciado. Solo para avisarle que no se oye bien el audio, como que no hay buena señal de internet. Eh, ¿Me podría confirmar alguien más si no se escucha? Es que eso es lo que yo necesito que ustedes me digan, si sí o no. Buenas noches, licenciado. Yo sí lo escucho claramente. Ok, entonces, con estas dos respuestas, pues me imagino que debe ser por la señal en donde estemos ubicados. Si Se el amigo escucha David como me... cortado, licenciado, y y en el chat ya escribió otra compañera también. Ya somos dos. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver, pues, permítame un segundito. Es que ese es el problema a veces que se me interfiere esto. Vamos a ver, pues. Quiero ver algo. Pregunto, ¿me escuchan bien ahí? Solo quiero que me Yo sí confirmen. lo escucho fuerte y claro, por acá en San Antonio. Gracias, gracias. Pregunto a la compañera, ¿me escucha bien ahorita o se sigue escuchando entrecortado? Se escucha siempre entrecortado, licenciado, pero voy a intentar salirme y volver a ingresar, tal vez sea en internet. Va, perfecto. Igual, por favor, para todos, cuando suceda algo, ustedes tienen la ventaja que el grupo es pequeño y me puede interrumpir, en el sentido que me puede levantar la mano, no me puede interrumpir y me puede decir, me salgo, me entro, me salgo, me entro, me salgo, me entro, porque ya les dije que ahora hay una penitencia para que vaya entrando después de los 10 minutos, los voy a poner, ahorita que están todos conectados. El que entre después de los 10 minutos me tiene que responder una pregunta. Yo voy a ir anotándolos aquí para el próximo miércoles. La razón es porque, pues digamos de que yo les tengo que dar el acceso, perfecto, no es mi obligación y lo voy a hacer, pero a veces me descontinúo y tengo que volver otra vez a repetir. Y también ustedes, pues entran un poquito, pues yo entiendo, pues que el tráfico y todo, a mí también me puede suceder. Y desde ya les digo, me disculpan si en dado caso vengo tarde en un momento, pero si pudiéramos estar un poquito más temprano. Y lo voy a hacer por el hecho de que quiero que tengamos una comunicación en el curso y de que sea, pues, interactiva y que ustedes me pregunten y me tengan, alguna duda para que yo les pueda apoyar, porque al final, como les digo, este curso es sumamente práctico. Lamentablemente, pues el tiempo no nos da para que yo pueda desarrollar un ejercicio. La evaluación se hace en dos periodos en donde yo los puedo poner a hacer un ejercicio, pero no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, hace un momento se lo dije, es importante la práctica. Para este curso es importante la práctica, pero bueno, tenemos que cumplir, tenemos que seguir avanzando. Si alguien pues no me escucha, pues o todos no me logran escuchar, me avisan para que no me quede hablando solo, por favor. Vamos a ver, pues quiero ver aquí, dice que vamos a solucionar. Ya se solucionó la estabilidad del internet. Estoy viendo mi gráfica y dice que estamos bien por el momento. Bueno,
la estabilidad de la red dice que está pero al 100. Mis 50 gigas, no se me entiende. No tengo 50 gigas, no me dan acá 50 gigas. Bueno, hoy pues mis amigos, y entonces estamos con el método de análisis. Si me comentan cualquier cosa, levantan la mano y sin pena, sin miedo. Y entonces los métodos de análisis, en este caso, permítanme un segundito, ahí está. Es la forma de que nosotros vamos a leer los estados financieros y está de una forma vertical. Entonces, recuérdense esto, yo así me lo aprendí. De una forma vertical es cuando uno mira de arriba hacia abajo. Tal vez ustedes ya lo sabían, pero a mí me costó a veces entenderlo un poquito, pero es uno ve de arriba hacia abajo. Esa es la forma vertical. Y entonces, si ustedes miran un estado financiero, activo, pasivo, etcétera, etcétera, ustedes van a empezar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eso es lo que les dice el vertical. Entonces dice que esto es estados financieros, método por cientos parciales y por cientos totales. Y en este caso, aquí los tenemos, reducción a por cientos totales y por cientos parciales. Lo que me dice este análisis es, por ejemplo, llegar a analizar la información en base a porcentajes. Darme cuenta cuál es el porcentaje de cada cuenta y saber cómo se está generando la razón de esta cuenta por medio de su peso porcentual. Por ejemplo, yo les digo así, tengo 100 quetzales y le di 25 a fulanito, 25 a sultanito y 50. Porcentualmente, ustedes me van a decir, aquí está fácil la operación, pero para que ustedes me entiendan, el 25% se lo di a el estudiante A, el otro 25% al estudiante B y el otro 50% al estudiante C. Esa es la forma de poderlo analizar porcentualmente y así es como se va a dar. Lo vamos a ver en la presentación que tengo. Y luego tenemos que esto es el cuco del curso. Esto es lo que a mí más me interesa y yo les podría decir que yo me puedo pasar con ustedes lo que restan de los periodos de clase con esto porque esto sí es bien importante. Método de razones simples y estándar. Y entonces aquí es donde ya nosotros tenemos que aplicar ciertas fórmulas para analizar los estados financieros. Esto es bonito, es bien entretenido, pero lógicamente se necesita tiempo. Al final, quiero que sepan de que las formas de analizar los estados financieros van a existir. El más importante, el método de análisis, que eso ustedes lo tienen que aprender conforme vayan practicando. Método de análisis, o sea, aquí no hay ninguna regla, ningún documento específico, sino que solamente es la práctica que vayan a analizar correctamente. Esto es como que ustedes dijeron, no sé, un ejemplo sencillo, de acuerdo a los viajes que ustedes han hecho, los lugares turísticos que han visitado en el país, ustedes pueden decir cuál de esos lugares es el que ustedes volverían a ir porque les trae buena diversión y les agrada. Entonces ustedes rápido dicen, yo fui aquí, fui allá, pero el que más me gustó fue este, y a ese me voy. Ustedes ya analizaron por la experiencia que vivieron, por el resultado que tuvieron de la convivencia en ese lugar. Entonces, financieramente o de acuerdo al curso, así es como ustedes van a analizar ciertas operaciones. Ustedes van a decir, no, yo no me voy por este lado, me voy por este lado, esta cuenta es la que debo de aplicar. ¿Por qué? Porque la práctica ya lo llevo. Entonces, eso es lo importante de esto. Y entonces, ese es el primer método de análisis que ustedes deben de tener en claro. No hay de otra. La práctica, el análisis que ustedes manejan. Luego viene por cientos totales y por cientos parciales. Y ya van a ver ustedes de qué se trata. Es sencillito y es bonito y ustedes lo van a entender muy bien. Y luego viene el método de razones, que es razones simples y razones estándar. Entonces, estos tres métodos son los básicos para poder ustedes resolver la lectura de un estado financiero. Y tenemos entonces el método de análisis vertical. Ahora vámonos al método de análisis horizontal. Entonces, cuando yo les hablo horizontal, es como quien dice, yo voy a ver hacia el frente. El vertical es de arriba hacia abajo y el horizontal es hacia el frente. Pero cuando estamos hablando de estados financieros, yo soy el año 2021, voy a poner un ejemplo, yo soy el año 2020, y yo quiero analizar mi resultado en relación al año 2019. Permítanme un segundito ustedes porque están acá que me está sonando la chicharra, pero no sé qué será.
A veces hasta el cobrador del banco me llama a esta hora. Entonces resulta que cuando estamos hablando del método horizontal, lo que me interesa es ver hacia el frente. Pero en este caso, al relacionar los estados financieros, yo lo que quiero ver es qué resultados tuvo mi año de análisis, que yo les dije que me iba a poner año 2020, perdón, y yo les voy a decir cuál fue mi relación con el año 2019 y cuál es mi relación con el año 2021. Entonces, de esa manera yo voy a analizar hacia los lados, hacia mis horizontes, si lo quieren ver así. De esa manera se analizan los estados financieros y este es por medio de aumentos y disminuciones. Por aumentos y disminuciones, en este caso, así es como se analiza el método horizontal. Por un ratito, por aceptar a esta persona, me descontinué, ya vieron. Yo no me concentro mucho a veces directamente, entonces me cuesta un poquito. Entonces, tampoco quiere decir que les esté dando mentiras. Entonces, quiere decir de que el horizontal es hacia los lados. Y entonces tenemos el de aumentos y disminuciones, en donde nosotros vamos a ver si la información aumentó o disminuyó con relación al periodo anterior o con relación al periodo posterior. Y tiene de estados financieros comparativos, es el ejemplo que les di, compara un año con otro año. Y el estado de flujo de efectivo. Para mí, en lo personal, y el otro método que es el método de tendencias. Para mí, en lo personal, el que nosotros vamos a enfocarnos y el que vamos a desarrollar es este, donde va a ir únicamente el análisis vertical. Analizar los estados financieros de arriba hacia abajo, automáticamente, y ya les dije las tres formas. Análisis, que es la forma en que nosotros vamos a pensar para poder resolver el ejercicio. Luego viene el porcientos totales y parciales y el método de razones financieras, que es por medio de razones simples y razones estándar. Y entonces, tenemos acá otro método de análisis que es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio, pues, algunos tenemos una versión, yo no mucho la comparto, pero de acuerdo a los libros dice, o de acuerdo a quien ya ha practicado este análisis, dice punto de equilibrio es donde yo no gano ni pierdo. Sí, sencillamente es algo cabal. Puede ser una forma de poder interpretar. Pero también punto de equilibrio es aquella situación, cuando ya lo vemos en un caso práctico, en donde la empresa invirtió 100 quetzales y a esos 100 quetzales que le invirtió ya tenía clasificado la distribución de sus costos y su ganancia, y salió nuevamente con los 100 quetzales. Entonces ahí no se trata de que no gane ni pierda, sino que simplemente la empresa recuperó esos 100 quetzales que tenía invertidos y dentro de esos 100 quetzales ya tenía una ganancia estipulada. Entonces, yo para poderlo entender mejor, digo punto de equilibrio es donde yo recupero mi inversión únicamente. No digo ni gano ni pierdo porque al final tiende a confundir cuando se está resolviendo un ejercicio. Y los métodos de análisis del punto de equilibrio es por medio de fórmula general, margen de la ganancia y la gráfica. Eso lo vamos a ver en la tercera unidad, que es el examen final. Y luego tenemos el otro método de análisis, que es el control presupuestal. Y entonces para ustedes, para la pregunta del examen, es la siguiente. ¿Cuáles son los métodos de análisis de los estados financieros? Está el vertical, horizontal, punto de equilibrio y de control presupuestal. Y puede ser que aquí les distribuya otras preguntas que les pueda hacer para su examen. Bueno, y entonces, ya por último, vamos a pasar las preguntitas que corresponden a esta unidad. Y se dice que es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos. Es la descomposición de un todo en las partes que integran. ¿Eso lo dije? Siguiente pregunta, método de análisis de los estados financieros de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Han comido? Siguiente pregunta, consiste en la separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha y corresponde a un mismo periodo en sus elementos o partes integrantes. Ojo con eso. Método de análisis que estudia los estados financieros por medio de su participación dentro de los mismos. Ojo con esas preguntas, ya vienen un poquito más de pensar. Método de análisis que estudia los estados financieros de un periodo contable con otro periodo contable, manteniendo la consistencia en su presentación. Bueno, vamos a ver, yo termino con ustedes. Todavía nos queda tiempo. Entonces, esto sería la presentación de la semana 7. Antes de que yo termine esta sección, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda. ¿O está claro? Yo los escucho.
Voy. Vamos a ver, mi amigo Davis, pregúnteme. Licenciado, pues, todo para mí, gracias a Dios, se me quedó todo claro, pues no tengo ningún problema. Entonces, sí me quedó claro. Vamos, perfecto. Gracias. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Tengo una dudita por ahí? Bueno, en vista que no quieren hablar, ¿por qué serán así ustedes? Han de estar haciendo la cena y solo tienen conectada la pantalla. Semana 8. Continuamos con el análisis de los estados financieros. Ahora nos vamos a la subsección razones financieras, pero previo a eso vamos a continuar con la teoría. Y entonces dice, bueno, objetivo de clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca las diferentes herramientas útiles a la entidad a la que preste sus servicios para análisis de los estados financieros. Y en este caso, pues, es una parte de poder utilizar las fórmulas, el análisis del estado financiero, análisis vertical y horizontal. Ya, pues, más o menos les puede redactar de qué se trataba esto para poder determinar cuál es la situación de la empresa. Y por último dice que estas sirven para la toma de decisiones acertadas en la optimización de los recursos. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué es importante analizar los estados financieros? Porque a veces nosotros podemos ver que por un lado se esté colando la plata y no se esté dando uno cuenta y tal vez se esté haciendo una mala utilización. Que, por ejemplo, se esté utilizando los recursos para poder, no sé, invertir en remodelar una oficina que tal vez no se va a utilizar. Pues hay una inversión, pero resulta que después nos damos cuenta que esa oficina ya no se va a utilizar, entonces no trae cuenta de que yo siga invirtiendo y me voy a dar cuenta de eso cuando ya yo esté analizando, ¿será que vale o no vale la pena? Es un ejemplo que uno puede tomar, pero pueden haber muchas situaciones en donde nosotros podemos llegar a determinar si realmente la empresa está funcionando correctamente o está haciendo buena utilización de sus recursos. Otro objetivo es que pueda ser que yo esté comprando materia prima con un proveedor y este proveedor me la esté vendiendo un poco más cara. Y yo voy a detectar ese problema cuando esté analizando los estados financieros y puede ser que otro proveedor me venda la misma materia prima, igual calidad, igual garantía, iguales condiciones de crédito, un ejemplo, pero a menor precio. Y entonces eso me puede favorecer. Y entonces yo lo llegué a determinar porque analicé las cuentas, los reglones de donde se clasifica esta información y resulta que la empresa pues estaba comprando un poquito cara la mercadería. Y al darnos cuenta, puede ser que esa reducción nos va a traer una mejor utilidad. Un ejemplo para que ustedes puedan entenderme ese tema. Y entonces decimos que el análisis vertical es el que nos interesa. La comparación vertical estadísticas son las que se hacen en financieros pertenecientes a un mismo periodo. Que digamos que ya casi les respondí la pregunta, una de las preguntas que estaba un poquito complicada hace un momento. Clases de análisis para usos internos y para usos externos. Y entonces ahora vamos a entender por qué. Para usos internos, los que se practican con fines administrativos, o sea, dentro de la empresa. ¿Y por qué? Porque resulta que se va a hacer una auditoría y se necesita que se presenten los estados financieros. Bueno, es para que la empresa pues, pueda visualizar cuál es su resultado y ver si se puede realizar algún ajuste, algún arreglo, alguna operación que esté incorrecta. Para eso nos puede servir los estados financieros y su análisis. ¿Y qué sirve para explicar los cambios efectuados en las situaciones financieras de una empresa? Para ayudar a medir y a regular la eficiencia de las operaciones que lleva a cabo, permitiendo apreciar el factor productividad. Y en este caso, pues, dentro de este ámbito, pues hay cierres anuales que se realizan y entonces las empresas optan porque sean auditorías semestrales o auditorías secuenciales dentro de la empresa, porque como humanos nos podemos equivocar. En algún momento podemos cometer algún error en una operación y no nos podemos dar cuenta. Entonces la auditoría tiene la suficiente capacidad para poderlo detectar. Hay ocasiones en las que no se detectan este tipo de situaciones, entonces ya se trasciende a otra forma. Pero por lo regular, los estados financieros sirven para efectos internos para poder determinar cuál ha sido el desenvolvimiento de la empresa durante el transcurso del año. Y pudiera decir ahorita, por ejemplo, muchas empresas que estamos ya a septiembre han estado ya aplicando auditorías semestrales para sus empresas
para poder llegar a determinar cuál es el desenvolvimiento que ha tenido la empresa durante este periodo y poder determinar si van bien lo que habían proyectado, si hay que hacer algunos ajustes en el camino para el siguiente semestre, si no se va a llegar a la meta, porque hay empresas que ya están planificando los resultados a generar en el próximo año 2022. ¿Y de dónde sale esa información? De lo que se ha venido desarrollando en este año y en los años anteriores. Entonces, eso nos da, pues, un acercamiento a la realidad. Permítame que alguien va a entrar. Stephanie Diana Méndez. Entonces, por eso es de que se dice que es para usos internos. Y para usos externos, bueno, los análisis para usos externos tienen por objeto saber si conviene conocer el crédito, conceder un crédito. Y en este caso, pues, era lo que les platicaba. Para un accionista, para un banco, para un socio, para un acreedor, un proveedor, para ellos puede servir la utilidad de los estados financieros, porque son externos, son fuera de nuestra empresa. Entonces, los análisis para usos externos tienen como objeto saber si conviene conceder un crédito, hacer determinadas inversiones en la empresa examinada, ya que permite conocer los márgenes de seguridad con que cuenta el negocio para cubrir sus compromisos. Una forma sencilla es que yo les puedo decir a ustedes, bueno, su activo es todo lo que ustedes tienen y les acaban de pagar. El día de ayer pues nos pagaron a todos. Entonces resulta que tenemos nosotros, vamos a poner una cantidad imaginaria. Alguien más quiere entrar, permítanme ustedes. Entonces resulta de que se da la situación en que me pagaron y en el banco yo tengo 5,000 quetzales. Bueno, y hago mis cuentas y resulta que de todo tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar casa, tengo que pagar carro, tengo que pagar y empieza. Y entonces resulta que mi situación dice de que en pagos tengo que tener 6,000 quetzales. Yo ya estoy en quiebra. Debo más de lo que tengo. 6,000 contra 5,000. Entonces, por lo regular, la empresa debe de estar en 0.51 para poder tener. ¿Qué quiere decir? Bueno, que por ejemplo, de los 5,000 quetzales que yo tengo, por lo menos tendría que únicamente para gastos 2,500. ¿Ya? Que eso podría ser. ¿Por qué? Porque entonces, en este caso, de todo lo que yo tengo, el 50% es para pagar mi obligación y todavía me puedo quedar con otro 50%. Esa es una situación correcta de cómo puede estar financieramente una empresa. Pero cuando una empresa tiene 5,000 de ingresos y debe pagar 5,000, la empresa está totalmente endeudada. No tiene para dónde. Bueno. Y entonces dice tipos de análisis, procedimientos de porcientos integrales, parciales y totales, que ya lo vimos en la gráfica, y procedimientos de razones financieras, razones simples y razones estándar. Estos son los que nosotros nos vamos a enfocar para poder darnos una idea cómo se desarrolla en los estados financieros. Y entonces dicen, procedimientos de porcientos integrales. Teóricamente, pues se los tengo que dar, pero realmente ustedes ya me entienden. Tengo otro ejemplo para poderles presentar. Consiste en la separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha o correspondiente a un mismo periodo. En sus elementos o partes íntegras. Permítanme un segundito porque es que aquí estamos. Consiste en la separación del contenido de los estados financieros en una misma fecha o correspondiente a un mismo periodo. En sus elementos o partes integrantes con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. Y es el ejemplo que les dije. A fulanito le debo 25, a sultanito le debo 25 y a sultanito le debo 100, de 50. Total es 100. ¿Cuánto representa porcentualmente? Bueno, 25% al cliente A, 25% al cliente B y 50% al cliente C. Esa es una forma de poderlo ver porcentualmente. Ahora bien, reducción a porcientos a niveles totales. Consiste en reducir una cifra cualquiera de un estado financiero en base a ese mismo estado financiero. Esto significa que se ha establecido la participación porcentual de la partida sujeta de examen en relación a un todo de ese mismo estado financiero. Y entonces, para que ustedes me puedan entender, vamos a ver el ejercicio, pero se los voy a más o menos a reflejar. Es similar al de porcientos integrales que yo les expliqué. Lo único es de que, por ejemplo, en el balance general nosotros hablamos activo y pasivo.
Veamos el activo. El activo se divide en activo corriente y activo no corriente. Sumados esos dos valores nos da el activo total. Cuando nosotros hablamos de reducción a porcientos a nivel totales, nosotros el 100% de nuestro divisor es el activo total. Y entonces nosotros dividimos el activo corriente, por ejemplo, clientes, dividido entre el total, en la suma total del activo. Y entonces ahí me va a dar qué porcentaje representa clientes del total del activo. Ahora bien, resulta que agarro, por ejemplo, mobiliario y equipo, y agarro el valor de mobiliario y equipo y lo divido entre el total del activo, y eso me da el porcentaje que representa. Entonces, a eso se refiere por ciento a nivel totales, porque su divisor es el total del activo. Ahora veámoslo con porcientos integrales. Entonces, yo agarro el total del activo corriente, en donde está, por ejemplo, bancos, clientes, cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Y entonces el total del activo corriente me va a servir de base únicamente para mis cuentas del activo corriente. Agarro caja dividido entre el valor total del activo corriente. No puedo tomar el total del activo corriente y no corriente porque entonces ahí ya me estoy viendo a porcientos totales, sino que únicamente tomo lo que corresponde a la subsección que integra el activo total, que en este caso es el activo corriente. De igual manera lo voy a hacer con el activo no corriente. Entonces, para que me entiendan, no sé si hasta me cantinflé un poco o ya lo revolví un poquito más. Porcientos integrales únicamente está hablando de la representación porcentual de una sección del activo, digamos el activo corriente y por separado el activo no corriente. Mientras que el porcientos totales es la integración total del activo. Ahí no importa si es activo corriente o no corriente, cuentas de activo corriente o no corriente, todas van en relación al total del activo. Y entonces cada una de las cuentas representa su porcentaje, para que ustedes me tengan más o menos claro el tema. Y por eso dice reducción a porcientos a nivel totales. Lo vamos a ver en un ejercicio que tengo acá para que no se me vayan a confundir. Pero para que vean ustedes que la práctica es la que nos va a hacer comprender más esto. Espérenme que alguien quería entrar. Se llama Miguel Tomás. Bueno. Y entonces, continúo. Y aquí lo tenemos, miren. Dije, no nos iba a dar por el más sabor de boca. Tenemos totales y parciales. Y entonces vean, pues. Aquí dice valores. Y en este caso tenemos el activo circulante, su integración y automáticamente dice total de circulante. Y luego tenemos el fijo, donde tenemos el total que integra el activo fijo, su total. Y entonces tenemos porcientos totales y automáticamente si ustedes hacen la operación, 205,700 lo dividimos en el total del activo. ¿Qué es el total del activo? Es el total del circulante más el total del activo fijo más otros activos. Eso nos da un valor total de 2,399,500. Entonces, si yo veo el porcientos totales, divido 105,700 en 2,399,500. Y eso representa que mi caja y bancos representan un 8,57%. ¿De qué? Del total de mi activo. Lo mismo sucede, por ejemplo, quiero analizar terrenos, si yo digo 287,300 dividido entre 2,399,500. Y esto representa un 11,97. A eso se refiere totales porque toma como base de divisor el total del activo. Ahora nos vamos a porcientos parciales. Y entonces aquí, similar análisis, pero con diferente base de divisor. Entonces aquí nosotros decimos, el total del circulante representa mi 100%. Entonces yo voy a dividir caja y bancos 205,700 en 1,592,000. Eso representa el 12,92%. ¿De qué? De mi total de circulante. Entonces vean la diferencia. Del total de circulante, caja y bancos representa el 12,92%.
pero del total del activo representa el 8.57. Lo mismo sucede si agarramos una cuenta de activo fijo. Tenemos terrenos, 287.300 dividido entre 796.000, representa el 36.9% o 36.09%. Eso quiere decir que del activo fijo o no corriente, terreno representa un 36%, pero del total del activo representa un 11.97%. Y lo mismo se hace con el estado de pérdidas y ganancias, lo único que en el caso del estado de resultados, el total divisor es la ganancia, la pérdida que se genere. Entonces, no sé si tienen alguna duda ahorita acá con eso. Acepto preguntas ahorita antes de que continúe. ¿Dudas? ¿No dudas? ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? Buenas Bueno, noches, Lick. Hasta el momento, pues conmigo vamos todo bien. No sé qué dicen los compañeros. ahí Lick, mire, está. con la consulta, Muy buenas bien. noches. Tengo una consulta. En Sí, el sí, cuadro sí. anterior que usted tenía en el Excel, no sé si podría regresar. Por ejemplo, cuando usted tiene las ventas de lo que son los productos A, B y C, por ejemplo, si nosotros queremos liquidar algún tipo de producto, ese tipo de descuento no se refleja en el estado. Vamos a ver. Recaigo en la pregunta. Aquí, en este caso, la base del divisor es el total de las ventas. Ujú. Pero, por Va. ejemplo, Entonces, sí, sí, sí. como usted va a tener los productos A, B y C y va a tener una rentabilidad, ¿verdad? Y de repente usted quiere liquidar por tiempo algún producto, posiblemente vaya a bajar o vaya a, ¿cómo decirlo? A tocar el tema de los porcentajes altos de algunos productos, pero no se reflejan en el estado. Bien. Bien, porque vamos a ver si voy entendiendo su pregunta. Usted Ujú, me quiere decir, por ejemplo, resulta que el producto A ujú, vale 250.000, pero este producto va a tener un descuento de 25.000 quetzales, ¿cierto? correcto. Ajá. Entonces, al final, el producto A no vale 250, sino vale al final 225.000 porque tuvo un descuento de 25.000. ¿Sí o no? Sí. Pero, por ejemplo, ¿Cómo voy cuando a...? uno realiza un tipo de liquidación, que en cierta manera ha pasado en la empresa donde trabajo, en ocasiones vienen y liquidan producto porque ya no se movilizó. O sea, ya no hay mayor margen de ganancia. Considero que queda en punto de equilibrio lo que es el porcentaje de ese producto, o Ujú. simplemente es como para salir y recuperar y perder en ese producto. No sé si me voy a entender. En la actualidad se da eso. ¿Por qué se da eso de que hay empresas que deciden liquidar su producto y venderlo hasta el menos precio? Que las empresas desean recuperar algo todavía. Porque sobre una base legal uno no puede, por ejemplo, tirar ese producto obsoleto porque pierde uno más. Y al tirarlo por obsoleto, tirarlo como producto que no sirve, debe uno de pagar algo al Estado, porque uno tiene registrado el ingreso de ese producto, lo tiene inventariado. Entonces, lo mejor es de que para que eso se proceda, pues uno lo vende, aunque sea a menor precio, pero por lo menos recupera algo de plata. En este caso, pues yo no sé si le logré entender bien a la pregunta, pero usted quería tener reflejado el porcentaje del descuento. Correcto, pero por lo que le entendía a usted es de que no se refleja, sino que se refleja como que el porcentaje en total Bien, sin importar que uno haya hecho descuento. bien se refleja. Y ahora mire, pues me voy a ir aquí, y mire, solo primero estamos acá en el cuadro de ventas. De Ujú. acuerdo a su pregunta, voy a ir aquí al activo fijo. Si usted se da cuenta, es casi como que lo mismo que usted me estuviera preguntando. Edificios, tiene un valor de 525.000 pero tiene una depreciación acumulada.
Si hablamos del punto de vista contable, sabemos de que esa depreciación viene a disminuir el valor actual de ese activo, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, si usted se da cuenta, aquí tiene el valor que corresponde a la realidad de ese edificio, que es 525,000, de acuerdo a porcientos totales es el 21.88%. Su descuento o su depreciación, mejor dicho, es de 112,500. Y entonces está tomado también ese porcentaje de 4.69, que es de acuerdo al total del activo. Pero si nosotros lo queremos ver de forma porcentual, nos pasamos a este lado. Únicamente solo el activo fijo, edificios, representa un 65%. Y su descuento o su depreciación representa un 14%. Únicamente en relación al activo fijo. Lo mismo sucedería acá si usted dice, bueno, el producto A tiene un valor de 250,000, pero tiene un descuento de 25,000. Eso lo tendría yo que reflejar acá porcentualmente. Y entonces decimos nosotros, 250,000, tenemos el total y el parcial. El total sería 250,000 dividido entre 300, en este caso, como es el total, acá sería el total de las ventas, únicamente las ventas de 699,500. Representa en este caso el 35%. Si nosotros quisiéramos reflejar, o si hubiera un caso de que hay 25,000 quetzales de descuento para el producto A, también queda reflejado acá y con signo negativo, al igual que el ejemplo que le hice acá de los edificios. No sé si me logra entender ahí. Sí. Sí. Va. En este caso, pues no hay descuento, por eso es de que no se los coloqué, pero sí está reflejado acá. O mejor dicho, acá está reflejado, acá no porque no hay, pero sí se puede reflejar tal cual como está aquí en el caso del activo fijo. Ok, me imagino que de la misma manera se reflejaría con el caso de personal. Si en dado caso se recorta en mediado plazo tantas personas, ese descuento también se reflejaría ahí. Sí, porque va a disminuir, al final su cuenta va a disminuir porque si hablamos del personal estamos hablando de salarios, ¿no? ¿O sí? Sí, salarios, correcto. También se representaría de esa manera. Correcto, también de esa manera. Ahí estamos, Rick. Solo tenía esa duda. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más, mis amigos? No se queden callados, aprovechen ahorita el tiempo. Ya quedan 3 minutos. O ya se aburrieron, ya se desesperaron. Bueno, no quieren hablar ustedes, hombre. Y a mí con lo que me gusta hablar. Vamos a ver, pues las razones financieras dice, son relaciones existentes entre los diversos elementos que integran los estados financieros. Esto, yo creería que se los voy a redactar, pero vamos a continuar la próxima semana con la teoría de razones financieras. Dice, es la relación existente entre los diversos elementos que integran los estados financieros. Esta no incluye aspectos cualitativos. Cuando nosotros hablamos de cualitativos, hablamos de cualidades, son simplemente un método de análisis señalado solo por probables puntos débiles. Entonces, las razones financieras lo que me dice es que ustedes pueden analizar esta cuenta de esta manera, de esta otra manera, haciendo la relación entre las cuentas, ¿sí? Y como dice, esta no incluye aspectos cualitativos, no que porque me gusta, que aquí se ve mejor, que porque aquí se ve mejor, sino que son aspectos puramente numéricos. No es conveniente limitar el número de las razones ni su aplicación en cada caso concreto. Para que ustedes lo tengan claro, cuando estemos analizando un estado financiero por medio de razones financieras, puede que ustedes tengan una forma de poderlo analizar y yo tenga otra forma de poderlo analizar. No está mal, no está incorrecto. Porque este curso da la peculiaridad o da la facilidad de poderlo analizar de diferentes formas. Pero hay que tomar en cuenta que eso se hace de acuerdo a la experiencia que va teniendo cada persona. Entonces, en algún momento podemos utilizar 2, 3 fórmulas para analizar una cuenta, que eso no es ningún problema. El único problema es de que uno después puede tener cierta situación de que de tanto analizar se le va a complicar a uno la resolución. Entonces dice, no es conveniente limitar el número de razones ni su aplicación en cada caso concreto. Solo puede decirse que antes de calcular una razón debe de precisarse la relación existente, o sea, que sí sea correcto, no porque el licenciado dijo de que no era ningún problema que yo no analizara de esta manera y de esta otra manera, yo lo voy a hacer, no. Por lógica tiene que tener mucha conjetura lo que estemos analizando, mucha relación. Entonces dice que solo puede decirse que antes de calcular una razón debe precisarse la relación existente entre sus elementos y si la relación es lógica. O sea, tiene que tener una razón de ser para poder relacionarla de diferentes formas.
Si no aplica, pues no aplica. Y por último dice, el uso abundante de razones para un mismo fin es nocivo. O sea, ¿qué dice? Que me puede crear complicaciones, me puede entorpecer mucho, si lo queremos entender así sin que se me vayan ustedes a molestar. Lo que quiere decir es de que a veces nos puede friquear mucho, pues eso es lo que me dice a la hora de utilizar todas las fórmulas, o está empezando, no, que el licenciado dijo que podía utilizar una que otra fórmula y empiezan ustedes a darle vueltas. Cuando sientan, la cabeza la van a sentir de este tamaño, hasta migraña van a tener. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Y entonces, decimos razón. Bueno, yo digo que los voy a dejar por acá para poder empezar esto y poderlo continuar la próxima semana. Entonces, yo me quedo acá con ustedes. Ya casi estaba a punto de terminar la presentación. Solo quiero ver. No, mejor la voy a terminar porque me quedan 5 minutos. Ya terminó la semana 45, pensé que a las 40 terminaba. Me van a disculpar. Apaguen el fuego y continúen acá en la clase. No sé a qué iban a hacer cena o ya les habían servido, pues sigan tomando la cena un momento. Y entonces, permítame porque hasta había quitado la presentación. Bueno, entonces dice, el uso abundante de razones es nocivo para la salud. Bueno, ya lo tenemos claro. Entonces ahora pues decimos nosotros que razón, ojo con la interpretación, es la relación lógica de algunas partidas. Cuando hablamos de partidas estamos hablando de algunas cuentas, cuyos elementos analizados tienen un comportamiento lógico, o sea, tienen una relación entre sí. Eso es lo que me dice. Es la comparación, razón, sigue siendo, es la comparación de dos cifras que permiten establecer la interdependencia lógica de una sobre otra. Entonces aquí nosotros vamos a entender, por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuentas por cobrar y documentos por cobrar, en ese momento ustedes van a analizar, estas cuentas nacieron porque hubieron unas ventas en la empresa. Entonces dicen ustedes, sí, pues es que hubo una venta y de esa venta el cliente pues dijo que iba a pagar a crédito, se iba a pagar días después. Entonces ustedes registraron esa venta en una cuenta por cobrar o en un documento por cobrar. De esa manera están haciendo ustedes una relación lógica, están haciendo una conjetura de las operaciones para poderse entender, ¿verdad? Porque la razón de ser de la empresa es vender. Y entonces dicen ustedes, tengo cuentas por cobrar y documentos por cobrar, al final esto es sinónimo de que hubieron ventas. Punto. Solo para que tengan ustedes una idea de cómo se empieza a analizar la operación de la empresa. Clasificación de las razones. Bueno, tenemos razones de solvencia, razones de estabilidad o cobertura, razones de rentabilidad y razones de actividad. Ojo con cada una de ellas. Las razones de solvencia analizan la razón o analizan la funcionalidad de solvencia que tenga la empresa. Creo que les volví a decir lo mismo, pero con otras palabras. ¿Por qué? Porque lo que sucede es de que en este caso vamos a analizar aquella sección de cuentas donde se encuentra caja y bancos para poder determinar qué tanta capacidad de activo tiene la empresa para poder cubrir sus obligaciones siempre a corto plazo. Entonces ahí es donde vemos si la empresa está solvente o no. Cuando nosotros decimos razones de estabilidad, ojo con esto, estas 4 secciones de razones, cada una tiene una serie de fórmulas. Y entonces, por ejemplo, si yo les dije razón de solvencia, ustedes rápido van a decir, aquí se van a analizar las cuentas de activo corriente y las cuentas de pasivo corriente. Ojo con eso. Luego tenemos las razones de estabilidad. En este caso, determina si la empresa está estable o no. Y aquí ya analiza, por ejemplo, cuentas de activo no corriente contra cuentas de pasivo no corriente. O sea, cuentas superiores a 12 meses. Eso es lo que vamos nosotros a analizar. Por eso es de que es importante tener clara la integración de los estados financieros para poder llegar a determinar en qué parte del estado financiero tenemos que aterrizar con nuestro análisis. Y ya les dije, razones de solvencia, sus fórmulas está integrada por las cuentas de activo corriente y pasivo corriente. Y razones de estabilidad o cobertura está integrada por las cuentas de activo no corriente y pasivo no corriente. Ojo con eso. Luego tenemos las razones de rentabilidad. Pues aquí lo que integra es realmente cómo está la empresa, si está funcionando correctamente y qué parte o qué cuentas va a utilizar. Las cuentas de estado de resultados.
las cuentas de estado de resultados y capital. ¿Por qué? Porque dice, ¿será que la empresa es rentable? Y entonces rápido dicen ustedes, ¿dónde puedo ver la rentabilidad de una empresa? ¿Qué tantas ventas está generando? ¿Dónde están esas cuentas? En el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué tan grande es el capital? ¿En dónde está? En el área de patrimonio. Ahí se van a dar cuenta cuando les haga la presentación en dónde va a seccionar a cada una de ellas. Y razones de actividad, pues simple y sencillamente analiza todas las cuentas, ¿cómo le dijera? Generales de las actividades que tiene la empresa. Lo vamos a ver en la sección de sus cuentas para que ustedes no se me vayan a perder ahí. Estas tres, pues yo creo que sí se las dejo claras. Esta última, pues yo creo que vamos a ver las fórmulas para que ustedes entiendan, porque estas utilizan fórmulas del balance general y fórmulas del estado de pérdidas y ganancias. Mientras que razones de solvencia únicamente me utiliza cuentas que corresponden al balance general, y las razones de estabilidad, cuentas del balance general, y las razones de rentabilidad, cuentas del estado de resultados, que es donde están las ganancias, y cuentas del balance general, donde está nuestro patrimonio. Y mientras que las razones de actividad utiliza de ambos estados financieros. Por eso es de que no les quise decir una palabra concreta, porque no sé que lo vaya a confundir, pero con esto creo que nos queda claro. Y luego tenemos las razones de solvencia. Y dice, son mediciones de la capacidad a corto plazo, activo corriente y pasivo corriente, para pagar sus obligaciones que se espera que sean realizadas en un periodo no mayor de un año. Entonces aquí ya les dije dónde o qué parte del estado financiero se va a analizar. Y tenemos una fórmula que es índice de solvencia, liquidez, solvencia inmediata y activo defensivo e intervalo. Estas son las 4 razones que hay que analizar para poder integrar el activo corriente y el pasivo corriente. Ahí se van a dar cuenta de qué es, porque en el ejercicio yo solamente les voy a decir, por favor determínenme la cuenta de cuentas por cobrar, clientes, y ustedes rápido dicen, tengo que utilizar una fórmula de razones de solvencia. Y de acuerdo a eso voy a ver la integración de cada una de las fórmulas y qué elementos tengo para poderlos aplicar. Es que esto es bonito, que se van a dar cuenta ustedes. Bueno, como les dije, yo ya estaba por terminar, únicamente me quedaba con esa presentación, y entonces yo les hago las preguntas de la semana 8. Y entonces, dicen, se indica que son formas existentes de relación entre los elementos que se hacen parte de los estados financieros. Eso se lo dije, pero ojo con esa pregunta. Siguiente pregunta. Es una forma lógica de integrar las partidas que tienen una relación y comportamiento para el criterio analizado. Se lo estoy haciendo, pero de una forma diferente. Se recuerda, por eso es que hay que estar presente en la clase para poder entender. De acuerdo a su lectura, ustedes no leyeron, pues van a tener que volver a leer las diapositivas. Se dice que es el análisis que se realiza entre estados financieros pertenecientes a un mismo periodo. Eso tiene mucha relación con la clase 7 y con lo que acabamos de ver ahorita. Pregunta número 4. Son mediciones de la capacidad a corto plazo de la compañía para pagar sus obligaciones, que se espera sean realizadas en un periodo no mayor de un año. Ojo con esa pregunta también. Y luego dice, mide el éxito o fracaso que tiene la empresa durante un periodo de tiempo, por lo general, un año. Bueno, y entonces, pues yo creo que ahí estamos con ustedes. Yo los veo la próxima semana, pilas con estas 2 clases. Lo que me interesa es de que ya me ahorré una clase y eso me va a dar chance para que podamos utilizar un periodo para poder hacer un caso práctico y ustedes se lleven claro este tema, porque eso es lo que más me interesa. Entonces, pues yo creo que ahí estamos, los dejo, no me molesto más y los veo la próxima semana. Entonces, ahí estamos ustedes.